configuración que contiene ese mapa que ustedes han creado. ¿Listo? Posteriormente, para el punto 4, van a ingresar a este enlace que corresponde a este señor de acá. ¿Cierto? Comencemos con los mapas históricos o con las historias de mapa. Y van a escoger uno de los elementos que les voy a mostrar acá. Solo uno, ¿sí? O una story map, o una cascada, o un diario de revista, como quieran. Si ustedes dan clic en cada uno de ellos, encontrarán el instructivo, ¿cierto? Para crear cada uno de esos story map. La idea es que lo hagan, si van a hacer un recorrido, entonces el recorrido de la ciudad de Medellín, por ejemplo, si van a hacer una cascada, entonces cascada del departamento de Bichada, o si van a hacer un diario de revista, pues revista de la zona que ustedes consideren. ¿Listo? Solo una. Las evidencias de estos elementos, pues son el enlace o el acceso a dichos elementos. ¿Dónde encuentran ustedes el acceso a esos elementos? En su perfil o en el perfil que ustedes creen, ¿cierto? En la parte del panel derecho van a encontrar una URL que nos permite el acceso a dicho elemento. Allí, o esa es la URL o la dirección o el enlace que se quiere compartir para que en el momento de realizar la revisión yo pueda entrar a revisar qué fue lo que ustedes hicieron. ¿Listo? En el perfil o en su perfil, ¿cierto? Se dirigirán al apartado de contenido. Aquí, por ejemplo, debe haber algunos de los mapas que les he creado. Por ejemplo, si yo quiero compartir este señor de acá, ¿cierto? Que encuentro la información y la descripción que he generado para ese mapa, ¿cierto? Y en la parte derecha encuentran el botón compartir. Usted dan clic aquí y encuentran una URL, que es el enlace que le permite a cualquier persona, ¿cierto?, revisar o visibilizar este mapa que tenemos acá. Una característica que debe tener ese enlace para poderlo compartir es que sea de uso público. Es decir, deben configurar el mapa o el elemento que quieran compartir, ¿cierto?, como un elemento público o de acceso público. Porque si lo dejan en propietario, solamente la persona que diseñó el elemento podrá acceder siempre y cuando entre con su perfil. Entonces yo necesito que todos los enlaces que ustedes compartan sean públicos para poder revisar el elemento que ustedes generaron. ¿Cómo garantizo que el mapa o el enlace o la aplicación que estoy compartiendo es de público? Porque aquí en la configuración o el resumen que les estoy mostrando me dice que es de uso público. Listo, entonces para finalizar, pues básicamente los productos de entregar la reseña del Story Map del COVID-19, capturas de pantalla de los ejercicios que realizan y el enlace tanto al mapa que van a desarrollar como al Story Map que van a desarrollar. ¿Listo? Por último, pero no menos importante, van a realizar una consulta acerca de estos tres elementos o estos tres ambientes virtuales de administración de archivos online, que son básicamente la competencia de ArcGIS.
para que ustedes puedan explorarlos un poco, consultar un poco y revisar cuál es la diferencia respecto al elemento que estamos manejando. Bueno, por aquí tengo algunas consultas, vamos a tratar de revisarlas rápidamente. Dice Karen que tiene instalado ArcGIS en su computador, que debe utilizar ArcGIS Online. Sí, Karen, porque el ArcGIS en el computador y el ArcGIS Online son dos elementos, son dos programas diferentes. Entonces, sí se puede generar una especie de conexión entre los dos, pero la idea es que realices a manera aparte pues el ejercicio en ArcGIS Online. Dice Juan Carlos que a mí me sale diferente, no como usted lo tiene. Muy extraño porque Juan Carlos, el dispositivo, el aplicativo es el mismo para todos, debiera verse de manera similar. Si tiene algún inconveniente, pues ya saben que me puede contactar por el Skype y realizamos el cambio de manera particular. Dice Angélica que la creación de la cuenta se le hace en el estudiante, sí, pero básicamente si usted es estudiante puede hacerlo de esa manera. En últimas, pues, digamos que independiente de los elementos que ustedes coloquen en las preguntas que les hacen, les permitirá acceso a una cuenta gratuita por 28 días. Sí, Angélica, buena pregunta. Lo que sucede es que tú tienes o debes tener instalado ARMAP de ArcGIS. Sí, y resulta y pasa que ARMAP va a salir del mercado en los próximos días. O no va a salir del mercado directamente, sino que no se va a volver a actualizar. Y en su reemplazo va a salir ArcGIS Pro. Y ArcGIS Pro es un software que es como el reemplazo de ARMAP. Y para poder acceder a ArcGIS Pro y desarrollar los trabajos en ArcGIS Pro, debes tener cuenta paga en ArcGIS Online. Pero eso no debe generarte inconvenientes, simplemente generar tu cuenta ¿en qué? En el aplicativo online. Y si en definitiva no puedes generarlo, me escribes y revisamos de manera particular tu caso, a ver si estamos cometiendo cualquier error o de qué manera lo podemos solucionar. Por aquí, ¿quién más pregunta? Dice Caterine, ¿cuándo nos comparten documentos en web? Lo estoy ajustando y yo creo que este fin de semana se los estaré compartiendo, Caterina. Listo, estudiantes, entonces creo que no es más por el momento. Si tienen alguna pregunta, tengan inquietud, los escucho. Ah, perfecto, sí, el libro del tema de los archivos raster. Permítanme un momento, lo voy a buscar, que debo tenerlo por aquí en el lugar. Un momento, por favor, que estoy buscando. ¿Por qué no lo encuentro?
Sí, claro que sí, José. Las dudas que se presenten, por favor, por Skype, me las, me las hacen o se las hacen el respectivo tutor y con mucho gusto